disfrutando un delicioso té inglés mientras leo algunas noticias sobre la nobleza. ¿La conocen? Elizabeth II de Inglaterra. Sí, existen los reyes todavía. Hay bastantes países que tienen reyes, unos reinados modernos. ¿Cuándo surgieron estas monarquías? ¿Han sido así de siempre? ¿Por qué Elizabeth II? ¿Quién fue la Elizabeth I? Vamos a hablar de estados modernos, de monarquías modernas. Soy la profe Karen de Historia, bienvenidos y bienvenidas. Los cambios en el ámbito político que se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV permitieron la formación del Estado moderno. Este transformó el Estado feudal, el orden feudal medieval, en un nuevo sistema, en una nueva forma de organización política. Pero antes de seguir conversando, ¿qué es un Estado? Un Estado es un concepto político que se refiere a una población determinada, una cantidad de personas, un grupo humano definido que además habita en un territorio también delimitado y definido, desde donde tienen un sustento físico, una geografía que lo sostiene, el lugar, la tierra, y los recursos para poder desarrollarse como población. La población, al tener este territorio, comienza a ejercer la soberanía, es decir, su poder político. Es el ejercicio del poder en un territorio. Y esta soberanía, en la actualidad, por ejemplo, en nuestro país, reside en la población. La población elige a sus gobernantes. Este poder político necesita un centro administrativo. Yo justo ahí estoy tapando la fotito de la moneda, pero está atrás. Y además una especialización política, es decir, un aparato, un gobierno que tenga las habilidades para poder llevar a cabo la organización y administración de todo un gran territorio. ¿Y cómo surgieron? ¿Cuáles son los antecedentes del Estado moderno? Recordemos que en la Edad Media el sistema era un sistema feudal, es decir, un señor a quien sus vasallos, otros caballeros, otros señores, le juraban lealtad y juraban además luchar por él, defender su territorio y por supuesto estaban aliados con el poder de la iglesia. Sin embargo, este feudalismo entra en crisis. Los señores, y también en parte debido a las cruzadas, comienza una crisis de poder y algunos comienzan a acumular territorio, poder, vasallos, y ya no son solo señores feudales, sino que son reyes. Por otro lado, aparece una nueva clase social llamada burguesía. Comienza a tener el poder político en las ciudades. Es un momento en que hay una fuerte migración del campo hacia la ciudad. Y como las ciudades se transforman en grandes centros de comercio, quienes manejan ese comercio son los burgueses. Y así es como empiezan a ser importantes en las decisiones políticas. Las monarquías que comienzan a ser las protagonistas durante la Edad Moderna son de dos tipos, absolutas y parlamentarias. Las parlamentarias, cuyo caso emblemático es Inglaterra, gobiernan con un rey o una reina, como ven ahí, Elizabeth I, quien es una autoridad política y religiosa al mismo tiempo. Sin embargo, están los lores o los señores, quienes forman una cámara, un parlamento, que de alguna forma también participa del gobierno, aun cuando la máxima autoridad sigue siendo la reina o el rey. Ellos necesitan el apoyo de sus lores, necesitan el apoyo de los señores, por ejemplo, al momento de enfrentar una guerra, al momento de hacer grandes reformas, de solicitar más impuestos, etc. Aún hoy en día, Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Las personas, los ciudadanos pueden elegir un primer ministro.
La reina aparece como una figura neutral en la política. Y el otro caso es de las monarquías absolutas. El video que están viendo andar es del Palacio de Versalles, palacio construido en Francia, especialmente para los reyes. La monarquía absoluta es un rey que es amo y señor absoluto de todo su reino. Tiene el poder político, el poder religioso, no necesita aprobación de nadie para iniciar o para terminar una guerra, para nombrar a sus herederos. Es el dueño de su reino, absolutamente. Por eso se llaman absolutas. Vamos a hablar de algunos casos particulares de monarquías absolutas durante la Edad Moderna. Vamos a partir con Don Carlos. Carlos, por la gracia de Dios, rey de romanos, emperador Semper Augusto, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, conde de Barcelona, señor de Vizcaya, duque de Atenas, en Neopatria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un título demasiado largo y así era presentado en los eventos oficiales. Carlos es Carlos I de España, pero Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuál es la importancia directa para nosotros? Es el emperador el rey de España, mientras se producen en América las empresas de conquista. Cuando América es conquistada o invadida por España, depende del punto de vista, es él quien está a cargo de esta gran empresa. Parte muy importante de su legado es el llevar la cristiandad, y ya a esta altura sinónimo de hispanidad, a todos los territorios descubiertos para ellos, y la misión de evangelizar los nuevos territorios. Luis XIV de Francia, apodado el Rey Sol o Luis el Grande, se le atribuye la frase "el Estado soy yo", aunque finalmente fue una frase de sus opositores políticos para desprestigiarlo. Sin embargo, resume su idea y su comportamiento en el gobierno. Él era el Estado, es decir, encabezaba el poder religioso, el poder político, no necesitaba la autorización de nadie para iniciar o para terminar una guerra, y su personalidad particularmente era muy atractiva. Era un rey que gustaba de ser admirado, adulado. Él bailaba para sus nobles. Se construyó un tremendo palacio, el Palacio de Versalles. Gustaba de la ropa muy fina, de usar pelucas, impuso la moda de los tacones. Representa qué pensaban los reyes absolutos, es decir, eran los amos y señores, no necesitaba permiso de nadie. Y, por supuesto, Isabel de Inglaterra, Isabel I, conocida también como la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina. Esto es porque dedicó toda su vida al gobierno, no se casó, no tuvo hijos, no tenía vida privada, era toda su dedicación al gran reino de Inglaterra. Y observen los símbolos que tiene: la corona con la cruz como lo más alto, primero Dios, luego la reina, luego el pueblo. La única autoridad que podía confrontarla era Dios mismo. Todos los monarcas de la Edad Moderna reafirman su poder diciendo que fueron elegidos por Dios, que Dios es quien les da esta soberanía para gobernar. Uno de los hechos más destacados de su reinado fue el transformar Inglaterra, que era un país mayoritariamente católico, en un país protestante. Ella consolida el anglicanismo que Enrique VIII había creado años antes. Ella, su hija, impone esta religión y se convierte en la suprema gobernadora de la Iglesia anglicana. Para esto firma el Acta de Supremacía, que dice básicamente que la Iglesia inglesa, que la Iglesia de Inglaterra está subordinada a la monarquía.
ella es la jefa, the boss. Esa idea de que era Dios quien los autorizaba a ser reyes absolutos se llama teoría del derecho divino. Les voy a leer una frasecita. Dice: Dios establece los reyes como ministros suyos y reina por medio de ellos sobre los pueblos. La persona de los reyes es sagrada y cometer atentados contra ellos es sacrilegio, es decir, es estar contra Dios. Esto es parte de textos de un clérigo, un sacerdote francés, Jacques Bossuet, que defiende el absolutismo a través de esta teoría de que Dios es quien los elige y que ellos son los representantes de Dios en la tierra. Se van consolidando los estados porque los reyes cada vez tienen más y más territorio, tienen un ejército que ayuda a proteger estos territorios y a expandirlos. Por tanto, ya estamos hablando de lo que son los países modernos en Europa: Francia, España, Inglaterra. Es una gran diferencia con la Edad Media. Es un proceso largo, atraviesa toda la Edad Moderna, e incluso de los que mencionamos, Elizabeth aparece como en el momento en que surgen las monarquías absolutas y parlamentarias, y Luis XIV ya está en el declive de estas monarquías, porque no duraron para siempre. Bueno, la de Inglaterra todavía dura, tal vez porque es parlamentaria y no fue monarquía absoluta, porque los monarcas absolutos en Francia terminaron muy mal. Pero eso es historia para otro video. Yo voy a seguir con mi tecito inglés, aunque les voy a confesar que en realidad estoy tomando café, pero que ni lo sepa la reina Elizabeth, porque así no voy a llegar nunca a Buckingham. Soy la profe Karen, nos vemos en el siguiente video.